lindas noticias tenemos antes de la conferencia. Primero, mañana se cumple el primer aniversario de la reinauguración del templo y lo vamos a festejar con la inauguración de un nuevo Sefer Torah, una Nasá Sefer Torah. Así que están todos cordialmente invitados a partir de las 18:30 horas. Los hombres van a poder escribir y completar, los que gusten y vengan temprano, una letra en el Sefer Torah, y las mujeres pueden pedir a sus maridos o al rabino o al sofá que va a estar mañana que les complete para ellos también. Es una buena segula, es un buen preludio para pedir bendiciones o algo, porque hay una mitzvah de la Torah de escribir un Sefer Torah. Como cada uno no puede tener un Sefer Torah en su casa, digamos, lo mejor es venir y participarse con otros y poder escribir un Sefer Torah conjuntamente comunitario. Después también tenemos el día 11 de junio la festividad de Shavuot, que vamos a hacer una serie de conferencias acá en el templo con cena. Anótense en la semana al mail, agarran acá hasta el folletito afuera para llevarse y anotarse para los que quieren. Las conferencias pueden venir directamente, va a ser sábado a la noche, y la cena es con anotarse aparte, ¿sí? Y, ¿puedo contar, Raúl, la noticia? Estamos haciendo una conferencia, una mega conferencia, seguramente la vamos a hacer en Puerto Madero. Hoy el Rab terminó las gestiones, un debate del Rabino Osher con Jorge Bucay, que es un evento impresionante que estamos viendo. Eso va a ser, si Dios quiere, para el mes de agosto, el 4 de agosto. Así que, y Bucay lo traemos de afuera, así que viene primero de España, México, y viene para acá, y viene especialmente para el evento, así que va a ser algo muy muy lindo. Y ya estamos viendo con el Rab, al final de la conferencia les voy a contar el título de la próxima charla. El Rab, como nunca, sabe el título de la próxima charla, porque se entera cuando terminamos, así que le cae re simpático eso, pero bueno. Vamos para lo que vinimos. El tema que vamos a tratar hoy es el tema de la inteligencia judía. Yo tenía unos datos que decían, acá, que quería comentarles, para que vean algo que es pura estadística. 29 ganadores hubo de premios Nobel de Química, es el 19% del total de todos los premios otorgados durante 100 años. En economía, el 38% de los premios Nobel fueron entregados a Yehudim. En literatura, el 13%, el 10% de los premios de la paz, el 26% de física y el 28% de medicina. Es decir, siendo el 0,2% de la población mundial, es decir, sobre 7.000 millones, 12, 14, 15 millones, el 0,2%, los judíos tienen aproximadamente el 30% de los premios Nobel. No es algo normal ni es algo racional, porque no hay algo. La idea es que lo podamos explicar esta noche. ¿Cuál es la razón de la desproporción de la inteligencia manifiesta del pueblo judío sobre las demás culturas? ¿Y cuál es la razón? Si es que hay una explicación lógica, cabalística o de algún tipo. Ok, muy buenas noches para todos. Dice la Mishnah en la primera parte del Talmud. La Mishnah son las mismas letras de la palabra Neshama. Es decir, que cuando decimos una Mishnah, elevamos el alma. Así que lo primero que quiero decirles es una Mishnah, que la Mishnah tiene relación con un concepto muy fuerte en la vida de la persona. El tiempo es corto, el trabajo es mucho, los empleados son haraganes, el amo urge, pero la recompensa es grande. Una de las cuestiones en la cual más los individuos, el ser humano en general, pierde el tiempo, es que pierde el tiempo. Es una de las debilidades más grandes que el ser humano tiene. Y ser inteligente significa aprovecharlo. No importa cuánto tiempo estás en un lugar, sino la calidad de tiempo que te toma a vos meterte en eso.
Es decir, una persona puede salir de una charla, de un shiur, de una clase, de una conferencia, de una obra de teatro, no importa, puede salir de algo y decir, y me impactó, estuvo impresionante. ¿Me lo explicás? No entendí. Es decir, que no siempre cuando uno se sorprende de algo, significa que lo haya entendido. Pero yo prefiero que la persona lo entienda y no se sorprenda a que se sorprenda y lo entienda. Y hay un dicho en la Torah que dice, Beyadata Yom, lo decimos en el famoso Aleinu le Yabeach, Beyadata Yom le asebota le babeja. Y lo vas, Beyadata Yom, y lo vas a saber hoy, y lo vas a llevar a tu corazón. ¿Qué es hoy? ¿Cuándo es hoy? Hoy es cada día, cada instante, cada momento. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Existe posibilidad humana de dejar de caminar? Sí. ¿Podés dejar de hablar? Sí. ¿Podés dejar de mirar? Sí. ¿Podés dejar de escuchar? Sí. ¿Podés dejar de olfatear? Sí. ¿Podés dejar de pensar? No. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano, que el hombre, como la mujer, me refiero al concepto de, cuando digo hombre me refiero hombre-mujer, el ser humano en general, está compuesto a imagen y semejanza de Dios. No es tan porque sí. Puede ser que te prendí el aire acondicionado, hace mucho frío. Parece que había que apagarlo. No, apagalo, mandalo a apagar, por favor. Nada, nadie me dijo nada. Había todas así. Entonces, vamos a decir, el cuerpo humano está compuesto de la manera que está compuesta por un motivo. Tiene un motivo, tiene una razón de ser de por qué el cuerpo humano está conformado de la manera que está. El cerebro arriba, el corazón en el medio y el hígado abajo. No es porque sí. A diferencia de, por ejemplo, los animales cuadrúpedos que tienen la cabeza y el corazón en el mismo nivel. Con una diferencia, el ser humano puede razonar, tiene el poder de raciocinio y sapiencia, mientras que el animal no. E incluso el ser humano no deja de pensar incluso cuando estás durmiendo. Es decir, que vos no seas consciente de lo que pensás no significa que no pienses. Pero no hay que llegar al ejemplo drástico de dormir. Si una persona pasaría una película de todo lo que piensa durante el día y vos no te diste cuenta que lo pensaste, y tal vez si alguien te trae el tema, vos te decís, uy, me acuerdo, sí, pensé en algún momento el día eso, pero en el momento no sos consciente que vos estás pensando. ¿Por qué? Porque el pensamiento humano va más rápido que uno mismo. Y esto es tan así que el Talmud dice que hay 3 cosas que es imposible de evitarlas, de las cuales una nos apetece a la charla de hoy. La primera es la llorará, hablar mal de otro cuando no está presente. No existe que haya un día que no pase. En algún momento se te escapa. Y si no hablaste mal, hiciste una mueca, o escuchaste de alguien y pusiste el rostro, como diciendo, se te escapa, es inconsciente. La segunda es tu Torah, tiempo libre que podías haber utilizado para estudiar Torah y no lo hiciste. Y la tercera, que es lo que nos afecta a nosotros, es Makshavot Zarot, pensamientos foráneos. Todos los seres humanos en algún momento del día
tenemos un pensamiento impropio. No te das cuenta. Si yo te pregunto ahora, ¿pensaste algo mal? Lo primero que me vas a contestar que es, no pensé nada malo, ¿por qué? Pero te aseguro que si pasa una película de tu día, te sorprenderías de las cosas tal vez no buenas que pensaste. ¿Y qué? ¿No las agarraste? No. Hay un nivel de la inteligencia humana que camina más rápido de lo que nosotros podemos captar. Y esto es, no, en lo que es, como Marcelo llamó a esta conferencia, la inteligencia judía. Esto es un tema humano. Los judíos lo vamos a ver después. Es un tema humano. Es una característica que tiene el ser humano. Y de hecho, yo les voy a hacer una pregunta. Y la persona que la va a responder, si se atreve a responderla, que lo piense 2 minutos y levante la mano. Pero no me respondan por responder. ¿Existe una diferencia en hacer algo sin querer y hacerlo a propósito? Doy 30 segundos para pensar. Mientras lo piensan, ¿existe una diferencia entre Shoigeg y Meisid, que es el lenguaje del Talmud? ¿Hacer algo sin querer? Sin querer, no me di cuenta. ¿O a propósito voy y lo hago? Sí, existe. No, dije que levanten la mano. Pero piensen bien antes de hablar. Mirá que lo que saca de tu boca no vuelve para atrás. A ver, señora, ¿su nombre? Marta Schlesinger. Marta. Yo creo que sí que existe. Una cosa es hacer algo a propósito, con intención, y otra cosa es sin querer, que es sin intención. Y creo que la intención es, para hacer algo, es lo que cuenta. Y si yo hago algo con intención, a propósito, quise hacer algo malo. Y si lo hice sin querer, no quise hacer algo malo, lo hice sin querer hacerlo, no fue mi intención hacerlo. O sea que para usted la diferencia es la intención. Sí. Si lo hice sin querer es que no tuve la intención, y si lo hice bajo voluntad es con intención. Sí. Bien. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Su nombre? Sandra. Yo pienso que es un entrenamiento, que hay diferencias como hay tantos tipos de personas, hay personas que lo ponen más en práctica y pueden planificar y pensar más lo que hacen, y otros lo hacen. Pero no, pero yo hice otra pregunta, si hay una diferencia o no. ¿Su nombre? Sí hay diferencia, para mí hay diferencia, porque si uno es más consciente y uno está entrenado en esa búsqueda. O sea que según vos la diferencia es si es consciente o no. Se puede uno entrenar y puede haber una diferencia, no es que uno accidentalmente pasa de un estado al otro. Si uno tiene la costumbre y se lo propone planificarse y no hacer las cosas mecánicamente, claro que existe la diferencia. Desde el momento también que uno hace tefilá, debería existir esa diferencia. No debería ser la tefilá algo mecánico, sin embargo hay gente que lo hace mecánicamente. Ok. ¿Su nombre? Karina, la última. En realidad, visto socialmente, sí pareciera que hay una diferencia por el tema de la voluntad. Habla un poquitito más fuerte, por favor. En realidad, visto como de manera social, sí pareciera que hay una voluntad de una persona que diferencia del acto de otra persona que lo hizo sin querer. Pero si uno se pone a observar desde el punto de vista de la finalidad, ya el acto está hecho. Entonces no habría ninguna diferencia. Ok.
jogué o Meiji. Vamos a... Sí, lo nombramos antes. Vamos a agarrar los 3 puntos. Voy a agarrar los 3 puntos que ustedes dijeron. Una señora, Marta, dijo la diferencia de intención. Sandra dijo un tema de si es consciente de esto y se disciplina para no tropezar. Y Karina dijo que hay una diferencia, en el acto está hecho igual. Fue sin querer, pero me golpeaste igual. Me tropecé, fue sin querer, igual te golpeé. Según la parte revelada de la Torá, según la parte externa de la Torá, así como el hombre está compuesto por cuerpo y alma, en la Torá está compuesta por cuerpo y alma. Está la parte técnica de la Torá, que es la Halajá, el Talmud, y está la parte de Nishmata Deoraita, el alma de la Torá, es la Kabbalah y el Hasidut. Según el cuerpo de la Torá, hay una diferencia en la técnica de cuando vos accionas. Hay una diferencia, por supuesto, cuando vos haces algo con una intención puntual a cuando haces algo sin querer. Y de hecho, en la acción de la persona se ve si la persona está haciendo algo con una intención o si sin querer lo hizo. Está claro como el agua. Pero la Kabbalah, que se llama en la propia Kabbalah Jochmat Haemet, la sabiduría de la verdad, porque ilumina desde otra dimensión los conceptos, dicen que no hay diferencia. Pero no que no hay diferencia por lo que Karina dijo. No es que está mal lo que vos dijiste, pero porque en verdad tenés razón. En la práctica muy lindo, fue sin querer, pero me rompiste, chocaste y no me di cuenta que estaba el semáforo en rojo, no me cambió nada, me chocaste el auto igual. Pero no por eso, porque ustedes hicieron hincapié en cuestiones externas. Incluso Marta, que usted habló de la intención, y que la intención es un concepto de interno, desde el concepto que lo voy a analizar ahora, la intención pasa a ser externa. Porque algo es interno, depende de qué lugar lo estamos hablando. Y les voy a traer un ejemplo. ¿Qué significa para la Kabbalah hacer algo sin querer o hacer algo a propósito? ¿Qué es sin querer? Caminé, levanté el brazo, no me di cuenta que había una persona al lado y la golpeé. ¿Está bien? ¿Tenía la intención de golpearla? No. ¿Quería golpear a la persona? No. ¿No me importó la persona? Sí me importa. Soy un ser humano normal, que me importa el otro que está al lado mío. ¿Y qué fue lo que pasó? No, bueno, sin querer levanté el brazo y me golpeé. ¿Puede haber algo internamente mío que yo no domine? ¿Qué significa sin querer? A nivel de educación, no existe la palabra sin querer. No existe. Cuando viene un hijo mío y me dice, sin querer cometí un error, lo primero que le digo es, no me sirve tu justificativo. No me sirve, no te sirve. Es tu vida, no la mía. No te sirve. Porque lo primero que el ser humano hace para justificar sus errores o sus horrores, ¿qué es? Fue sin querer. Y es un arma que utilizamos constantemente. No me di cuenta, disculpame, sorry. No existe bajo la Torá en su dimensión profunda el concepto sin querer. ¿Por qué? Porque cuando yo hice algo, yo lo hice. Que no pasó
por mi conciencia, porque yo no puedo dominar ciertas dimensiones internas mías, es un tema aparte, es un problema mío. Pero eso no deja de tomar responsabilidad en lo que yo hago. Entonces, que yo diga sin querer, no cambia nada. Porque desde Jochmat Emet, desde la sabiduría de la verdad, vos lo hiciste. Y levanté el brazo y golpeé a alguien. Ay, pero no me di cuenta. Eso que no me di cuenta. Hay una fuerza interna tuya que vos no sos consciente de ella, pero ¿de quién proviene? De vos. Es decir, que hay algo fuerte adentro tuyo, en una dimensión del cerebro que es más profunda que la inteligencia, que proviene de lo que el mundo secular llama subconsciente, y en la Torah no recibe ese nombre, sino que habla de una dimensión más profunda, como ya lo vamos a hablar, que te maneja. Y cuando tenemos algo interno que nos maneja, es un problema. ¿Saben por qué? Hagan de cuenta que hay algo interno tuyo que te maneja a vos y que vos no podés tomar decisiones sobre vos. ¿Cómo te sentirías? Mal. Te sentirías encarcelada. Vos no podés tomar tus propias decisiones. No podés elegir, porque en verdad hay algo interno tuyo que actúa por vos y no lo podés dominar. No somos conscientes, pero eso es lo que nos pasa a nosotros todos los días. Sin querer, hacemos cosas. Si nadie dice que haces algo a propósito, no sería correcto pensar que la otra persona hizo algo adrede. Existe locuras de personas que hacen cosas adrede, no voy a decir que no. Pero en lo normal del ser humano, nadie hace algo a propósito negativamente. Pero lo que quiero traer con esto, ¿qué es? ¿Qué significa esto? Lo que yo quiero decir con esto, ¿qué es? Que todos los días, es más las palabras sin querer que utilizamos que la intención con la cual hacemos las cosas. Y si le decís que no, es que te pasa tanto que no te das cuenta. ¿Por qué esto pasa? ¿Cuál es el motivo? Vamos a dejar la pregunta en stand-by. ¿Está clara la pregunta? Es una realidad. En el fondo, no hay diferencia. Viene de una dimensión interna tuya que no pudiste dominar. No te hace menos responsable. Al contrario, te hace más responsable. ¿Por qué? Hay una halajá, una ley, en el código de leyes de la Torah, que dice que si vos tenés duda si hiciste algo bien o mal, antes de Rosh Hashanah y Yom Kippur tenés que arrepentirte más por lo que tenés duda que por lo que estás seguro que hiciste mal. ¿Por qué? Porque por lo que estoy seguro que hice mal, no tengo duda que me voy a arrepentir. Pero lo que tengo duda también no me voy a arrepentir, porque como tengo duda. Y la Torah dice, no, al revés. En lo que tenés duda es poner más énfasis. Porque justamente, como tenés duda, entonces pasa desapercibido. Pero es parte de ese inconsciente que te domina dentro tuyo y que vos sos responsable. Y tenés un problema. Ser responsable de algo que domino es una cosa. Y ser responsable de algo que no puedo dominar es mucho más complejo. De hecho, todas las personas que tienen problemas de adicción a diferentes cosas, llámala cigarrillo, llámala droga, llámala lo que quieras, las personas que son adictivas a X cosa, ¿qué dicen? No puedo. Pero, ¿qué? No entiendo. ¿Vos no podés manejarte a vos mismo? No te significa no puedo. No existe no puedo. ¿No querés? No, sí quiero, pero no puedo. No, mentira. No querés. Y la Torah dice, no hay nada que se para delante de la voluntad de la persona. Cuando la persona realmente quiere algo, no hay nada que te frena. Ay, entonces, ¿cómo puede ser? Porque no lográs manejarte. Y les voy a traer un ejemplo y vamos adentro. Viene una persona y me dice,
Rabino, usted está limitado. Le digo, ¿por qué? Porque usted no puede comer taef y yo sí. Usted no puede ir al cine en Shabbat y yo sí. ¿Qué le contesté? Que no. Yo elijo no comer taef. Vos no aguantás no comer. Hay diferencia. Yo elijo no ir al cine en Shabbat. Vos no aguantás no ir. ¿Qué significa no aguantás no ir? La mayoría de los seres humanos, cuando no quieren hacer algo, se autoconvencen que no lo quieren hacer porque no están de acuerdo. Pero en verdad es más porque no aguantan no hacer X cosas que al dicho de que están de acuerdo o no. Y la muestra más grande es que cuando hay algún interés por medio lo hacen. Entonces no era porque no estabas de acuerdo, sino porque en el fondo no querías. O porque no aguantas no hacer. O no aguantas dejar de hacer. Entonces, ¿quién está limitado? ¿Vos o yo? Yo elijo no hacer. Vos no aguantás no hacer. Es más fuerte que vos. ¿Por qué? Porque tenés una dimensión interna que no logras manejar. ¿Qué papel juega la inteligencia en este punto? Tenemos cuestiones que podemos manejar y cuestiones que no podemos manejar. Y depende de tu trabajo personal, cómo haces para manejarlas. ¿Qué papel utiliza la inteligencia del ser humano? ¿Y qué papel utiliza la inteligencia del cerebro judío frente a este tema? ¿Está claro hasta acá? Estoy dejando en stand-by esta pregunta. Para eso, quiero que entendamos ciertas situaciones. No sé si ustedes saben que en Corea del Sur se estudia el Talmud en la mayoría de las universidades. ¿Por qué? Porque consideran que es uno de los desarrollos homilíticos más grande para desarrollar la inteligencia humana. No, disculpe, para el que quiera ver al final hay un video sobre cómo estudian Talmud en las universidades. Lo vamos a mostrar al final. Les voy a decir más. ¿Cuánto es el porcentaje mundial de judíos en el mundo? 0.2% de la población mundial. No existe nada. 0.2% de la población mundial. No. ¿Está bien? Sin embargo, premios Nobel, 22%. No es normal. No hay lógica en esto. ¿Por qué? ¿Por qué a lo largo de la historia el pueblo judío se caracterizó por tener cerebros especiales? No que el judío es inteligente, pues puede ser judío y de inteligencia tener 0. Pero ¿por qué el pueblo judío se caracterizó? ¿Por qué en un porcentaje que no existe? 0.2% de la población mundial. Cada 3.500 seres humanos hay un judío. O sea, es casi imposible nacer judío. No tomamos conciencia del privilegio que tenemos. Y sin embargo vemos que en todos los países los seres humanos, sin marcar diferencias, que se destacan, tenés metido algún judío. Y no da bajo el porcentaje. No es normal que de 10 personas, 3 o 2 o 4 que se destacan en diferentes áreas, no importa en qué, si en tecnología, si en medicina, son judíos. Pero no es normal siendo un 0.2% de la población mundial. No te dan las cuentas. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué esto es así?
Si la característica del pueblo judío no es la inteligencia. Puede haber personas no judías más inteligentes que un judío. No pasa por ahí. Pero sin embargo vemos que se destaca el concepto de la inteligencia desde una situación muy fuerte. Si hacemos el análisis que existe en los porcentajes, en los censos que hay, por ejemplo, en Israel, que es donde está la segunda población judía más grande del mundo, 7 millones de judíos en los Estados Unidos, 5 millones de judíos en Israel, estamos hablando de uno de los países más modernos del mundo. De las 11 universidades más grandes destacadas que hay en el mundo, 4 están en Israel. Es ridículo. No dan los números. Pero estos no son censos que lo hace el Centro Judío Mundial. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué hay atrás de esto? Y para eso tenemos que entender, puedo seguir trayendo ejemplos, la población per cápita de más universitarios del mundo es la de Israel. Israel es el único país que en su mayoría, a nivel de porcentaje, logró dar hábitat a lugares no habitables. Y a nivel porcentaje de lo que significa Israel y de la cantidad de individuos que viven ahí, tampoco podría llegar a serlo. ¿Cómo puede ser? El 25% de la población israelí está empleada en puestos técnicos. ¿Cómo puede ser? Estamos hablando de un desarrollo de intelectualidad muy grande. La pregunta es ¿por qué? Y para entender esto, tenemos que entender cuál es la diferencia primero que hay entre el ser humano y el animal, y después vamos a ver el desarrollo de la inteligencia en el Yehudi. Nosotros dijimos al principio de la clase que el ser humano está hecho con cerebro arriba, corazón en el medio, hígado abajo, y el cuadrúpedo en el mismo nivel. ¿Cómo se dice cerebro en hebreo? Moach. ¿Cómo se dice corazón en hebreo? Lev. ¿Y cómo se dice hígado en hebreo? Kabed. Son 3 órganos vitales. Si Dios no quiera, lo aleinu, que no sepamos, alguna de las personas le falta uno de estos 3 órganos, la persona no puede vivir. El cerebro, el corazón y el hígado. El cerebro representa la inteligencia, el corazón las emociones y el hígado la acción, porque es la que filtra la sangre. Si agarramos la primera letra de cada una de estas palabras, la Mem, la M de Moach, la L, la Lev, la Lamed de corazón, y la Jaf de, o Kaf, si es con puntito o sin puntito, pero en la Torah no se escribe con puntito, o sea que se puede leer de 2 maneras. Kaf o Jaf, de la palabra Kabed, hígado, M, L, J, en hebreo ¿qué forma? La palabra Melech. ¿Qué es Melech? Rey. Rey significa aquel que no hace cosas sin querer, porque él es rey de él. Él puede dominarse. No hay sin querer. Sin querer es que hay algo internamente que no pude dominar y fue más fuerte que yo. O sea que no domino mi cuerpo. O sea que no domino mi vida. Si no dominas tu vida, ¿pretendes dominar a los demás? Porque a cualquier ser humano le encanta dominar a los demás. O querer que las cosas sean como uno piensa. Pero si no te puedes dominar a vos mismo, ¿qué pretendes dominar al otro? Cuando la persona piensa primero, en base al pensamiento siente, y en base al sentimiento actúa, él es un melech, es un rey. Él
Él tiene un dominio total. No hay faceta alguna en su cerebro, en sus emociones, en su acción, que actúe más fuerte que él. No hay pensamiento que lo maneje, no hay sentimiento que se desborde y no hay acción que no se haya dado cuenta. Ese es un rey. ¿Existe un ser humano así? Casi imposible, por eso no hay reyes en el concepto de lo que es el rey de la Torá. Y si leemos al revés, la J, que se puede leer también como una C, Jaf, Kaf, LM, de abajo para arriba, ¿qué es el en hebreo? Klum. Nada. O sea, no hay gris. O rey o nada. ¿Hiciste algo? Si te pusiste a pensar lo que hiciste, no. Che, ¿lo sentías? No sé. ¿Y sabes si está bien hecho? No me puse a pensar. O sea, actuaste, ni siquiera sabes que lo sentías, y ni siquiera tomaste conciencia si está bien. En vez de ir de arriba para abajo, fuiste de abajo para arriba. Nada. Bueno, no seas tan drástico. No soy drástico. Tenés que saber dónde estás parado. O sos un rey, o sos nada. ¿Por qué esto es así? Hay una terminología en la Kabbalah que se llama Moach, ¿me van entendiendo? Moach Shalit Alalev. El cerebro domina el corazón. Yo les hago una pregunta a simple vista. ¿Un cerebro puede dominar el corazón? Normalmente no. ¿Por qué? Porque el cerebro es frío. Y vos podés entender en tu cerebro un montón de cosas. Eso no significa que vos domines algo que vos crees. Por ejemplo, tengo un chocolate adelante mío y quiero comerlo y me encanta el chocolate, pero vos sabés que te hace mal y el doctor te prohibió comer chocolate porque te da una patada al hígado. Y no aguantás, y cuando tu esposa, que no te deja comerlo porque te cuida y te quiere, se da vuelta, haces y agarraste el chocolate. ¿Qué pasó? Hay algo interno tuyo que no puedes dominar. Entonces, ¿cómo puede ser que exista el concepto de Moach Shalit Alalev, que el cerebro domina el corazón? Si el corazón es caliente, el corazón es algo de emoción, y las emociones son muy difíciles de dominar. Y de hecho, una de las características más complejas y más maduras que un ser humano puede lograr en su vida es cambiar sus cualidades. Pero para poder modificar las cualidades de la persona, tiene que haber un dominio total de sus sentimientos. Y es casi imposible en el ser humano normal, común y corriente, en el ser humano que vive en la sociedad de hoy en día, donde está imbuida y atacada por un montón de cosas constantemente que lo hacen cambiar todos los días todo, lo contrario a la disciplina y a la consistencia, que la persona puede dominar sus instintos que lo van pataleando de un lugar para el otro. Entonces, ¿cómo existe el concepto de Moach Shalit Alalev? El cerebro domina el corazón. Y acá es donde vamos a entrar a entender que más allá de que el ser humano en general tiene una característica y una virtud que no tienen los animales, que menos tienen los vegetales y que menos tienen lo inerte, como es sabido que Dios crea el mundo con el nombre Havaya, que es el famoso tetagramón, el nombre de las 4 letras, Yud Kei Vav Kei, y de las 4 letras Dios crea 4 reinos, de abajo para arriba, Doman Tzomea Hai Medaber, inerte, vegetal, animal y ser parlante. Lo inerte es quieto, lo vegetal crece, el animal, aparte de crecer, se mueve. El ser humano, aparte de crecer y moverse, tiene el poder de raciocinio y sapiencia. Ahora, raciocinio y sapiencia no significa que tengas dominio sobre vos. No digas obvio. Bueno, sabes que tengo oído bien. No digas obvio, pero te voy a explicar por qué. ¿Cómo se dice obvio en hebreo?
¿Cómo se dice obvio en hebreo? ¿Cómo se dice obvio en hebreo? No obvio, obvio. Beta es seguro. Son es diferente. ¿Cómo se dice obvio? Bebadai es seguro. Seguro que algo es así. ¿Cuál es la traducción de la palabra obvio? No existe. ¿Saben por qué? Porque nada es obvio. Ese es el motivo. El idioma hebreo es el idioma de la Torah con el cual Dios crea el mundo. Como está escrito con 10 dichos Dios crea el mundo. Y no existe la palabra obvio. Porque nada es obvio. Nuestro error es que lo damos de obvio. Damos de obvio hasta los 120 años para cada uno, con todo lo mejor para hijos salir sustento. Damos de obvio que mañana voy a tal lugar. Doy de obvio que mañana me levanto. ¿Quién dijo? Doy de obvio que no doy de obvio nada. Porque cuanto más damos de obvio las cosas, es cuanto menos le prestamos atención por darlas de obvio, y es cuando más nos tropezamos. Cuando la persona da de obvio las cosas es cuando baja los brazos. Esté tranquilo. Y ahí es cuando perdés. Por eso siempre hay que estar alerta. No hay que bajar los brazos. Dios te da vida. Bajo la Torah no existe el concepto de la jubilación. Me jubilo. Una persona que trabaja toda la vida y se jubila, en 2 años envejece lo que no envejece en 10. No existe el concepto dejar de hacer. Porque cuando das de obvio y natural las cosas, es cuando más caes. Nada es obvio. La característica que tiene el ser humano por sobre el animal es el poder de raciocinio y sapiencia. Pero esto no significa que puedas dominarte. Y yo les hago una pregunta. ¿De qué me sirve una persona inteligente que no se pueda dominar? Es peor que un animal. Porque el animal, vaya y pase, tiene el corazón y el cerebro a la misma altura, como el cuadrúpedo. Ok. ¿No entiende? No le pide, es como cuando una persona ve una actitud incorrecta de una persona y se recalienta y viene un amigo y le dice, para, mirá de quién viene. Mirá de quién viene. ¿Por qué te calientas? Si sería más inteligente no actuaría así. A veces cuando mi señora se cruza con la chica y se pone nervioso, digo, para. Si sería más inteligente, lograría otra cosa. Tranquilo, no te enojes. ¿Qué significa esto? ¿De qué me sirve la inteligencia si no puedo dominarte? Si no puedo dominarme. ¿De qué me sirve? ¿Acaso después de los 120 años nos van a juzgar por lo que sabes o por lo que haces? Las palabras se las llevo al viento. Lo que pensás no me cambia mucho. Lo que haces sí. No me digas lo que pensás, decime lo que accionas. Ahora, si Dios me dio una diferencia a mí con respecto a los animales, que aparte de crecer y moverse, que son los animales también lo tienen, tengo como ser humano, todavía no llegué a la faceta judía, como ser humano, el poder de raciocinio y sapiencia. Entonces está más que claro que es para yo poder modificarme como persona. Ahora, si tengo el poder de raciocinio y sapiencia y no me puedo ni siquiera manejarme a mí mismo porque sin querer constantemente hago cosas. Sorry, sin querer. Discúlpame. No me di cuenta. Soy peor que un animal. Por ende, la responsabilidad que el ser humano tiene al recibir el don de la sapiencia y el raciocinio es mucho más grande que la responsabilidad de un animal. Y de hecho, ¿qué es lo que más hay en el universo? Inertes.
Hay menos vegetales que inertes, hay menos animales que vegetales, y hay menos seres humanos que animales. Generalmente, ¿cuándo algo es más valioso? ¿Cuando hay muchas piezas o menos piezas? Menos. Por ende, un animal tiene un valor diferente, no hablo del valor monetario, a un vegetal. Y un vegetal tiene un valor diferente a algo inerte. Y no hablo del valor monetario, porque puede haber un rubí que es más caro que una planta, pero no estoy hablando del concepto cuantitativo, sino del concepto cualitativo. No vas a comparar un vegetal con un inerte, no vas a comparar un animal con un vegetal. Por ende, la responsabilidad que tiene el hombre como ser humano, que tiene poder de sapiencia y raciocinio, es inmensa. Y esa responsabilidad es la que hace que el mundo esté como esté. ¿Cuán responsables son de lo que pasa? Es muy fácil escuchar la radio, mirar la televisión, decir qué desastre lo que pasa en tal lugar. Es muy fácil ver a una persona que están asaltando de la vereda de enfrente y decir qué desastre. Es muy fácil ver a un pobre al lado mío y yo decir haram, me da lástima. Entiendo lo mal que está pasando en las 4 cosas que dije recién, pero no hice nada para modificarlo. ¿De qué me sirvió entender? De nada. ¿A qué se parece una persona que tiene algo y no la utiliza? ¿A qué se parece una persona que tiene algo y no lo utiliza? Que tiene un don y no lo utiliza. A un yuyo que dice al Pepe: ¿puedo reírme o llorar? ¿Crees al Pepe? No es casualidad que yo empecé la charla con una Mishnah. El tiempo es corto, el trabajo es mucho. No nos damos cuenta, pero la vida pasa rápido. Cuando pasó, no vuelve. El día de ayer no está más. Hoy, 24 de mayo, 16 de Iyar en el calendario judío, nunca más va a volver de este año. Va a volver otro 24 de mayo. Este año ya no más. O sea que es irrecuperable. Va más rápido que nosotros, como el inconsciente. Me pongo a pensar cuál es mi responsabilidad. Y acá voy a entrar a la faceta que nos apetece a nosotros: la inteligencia judía. Durante toda la historia, el pueblo judío se caracterizó por tener cerebros que sobresalieron a la humanidad. No significa que haya personas no judías que no sobresalieron. Por supuesto que las hay. Y mucho. Y más que Yehudim. Pero en porcentaje, siendo el 0.2 de la población mundial, cada 3.500 personas. Una persona que nace judía, no es normal lo que sobresale esos cráneos judíos. ¿Está claro? Y la pregunta es ¿por qué? Y acá vamos a entrar a analizar de qué me sirve el cerebro, la inteligencia, el poder del raciocinio y sapiencia si yo no lo utilizo. Es decir, si no puedo ser diferente que un animal. Dice la Torá: Israel alu b'makshava elionah. El pueblo judío subió, refiriéndose al alma del judío, no a la persona, no al cuerpo, no a lo que nosotros vemos, refiriéndose al alma, subió al pensamiento superior. ¿Qué significa? Subió al pensamiento superior, Makshava Elionah. Que el Yehudí, el judío, viene ¿de dónde? Del cerebro
divino, de la inteligencia divina. ¿Qué significa esto? Hay un versículo en la Torah que dice: Banim atem le Hashem Elokeichem. Hijos son ustedes de Hashem vuestro Dios. Hay un segundo versículo en la Torah que dice: Da et Elokeja bija. Conoce a Dios tu papá. Hay un tercer versículo en la Torah que dice: Ki beja Hashem ibhar, porque en vos Dios eligió. ¿Qué significa? Puedo traer muchísimos más versículos, pero la pregunta es: judío es aquel que nace de madre judía. Pero ¿qué es lo que hace que el judío sea judío y no sea no judío? ¿Que pertenece a un pueblo? Muchos seres humanos pertenecen a muchos pueblos. ¿Que tiene un alma judía? ¿Que dijiste recién? ¿Qué significa que tiene un alma judía? ¿Qué es un alma? Cualquier pueblo normal que vivió lo que vivió el pueblo judío ya hubiese desaparecido. En todas las generaciones nos quisieron abatir. Estuvimos dispersos 2000 años por el mundo entero, donde no había los medios de comunicación que hay hoy, donde en un simple WhatsApp me comunico con una persona que está en Australia. Sin embargo, hoy puedo ver que durante 2000 años, a pesar que el pueblo judío estuvo perseguido, nómades, sin comunicación entre unos y otros, mantuvimos las mismas características. ¿De dónde viene esa fuerza? ¿De dónde proviene ese concepto? No es del aire, no es porque sí, de algún lugar viene. ¿Y es por qué? Porque el pueblo judío no pertenece a la naturaleza del mundo. No al ser humano, no a los animales, no a los vegetales y no a lo inerte. A pesar que te puedes comportar peor que un animal, peor que un vegetal y peor que una piedra. Al contrario, cuando más responsabilidad tenés de subir, es cuando más bajo podés caer. Como una persona que vive en un piso alto, cuando se tira por el balcón, si se cae, tiene más probabilidad de matarse que una persona que vive en un piso bajo. Cuando haces un negocio y el riesgo de ganancia es muy grande, el riesgo de pérdida lo es. Si el riesgo de ganancia no es tan grande, es porque el riesgo de pérdida tampoco va a ser tan grande. ¿Y qué es lo que caracteriza al Yehudí? ¿Cómo es tu nombre? Damián. Y en hebreo, Ariel. Ariel, dijiste recién una palabra, que esa fuerza de donde proviene eso anormal que el censo del 0.2% no da las cuentas, es el alma judía. Que la Torah llama al alma judía Helek Eloká Mimahal Mamash, una misma parte de Dios. ¿Y por qué la Torah dice que el pueblo judío subió al pensamiento divino? ¿Por qué la Torah llama al pueblo judío Banim atem Hashem Elokeichem? Hijos son ustedes de Hashem vuestro Dios. ¿Por qué? Vamos a traer el ejemplo humano. La Torah dice: de mi carne percibo a Dios. Dios nos hizo imagen y semejanza de Él para que nosotros entendamos que como es en nosotros, es arriba en Dios, en una dimensión divina. El hijo de uno, ¿de dónde proviene? El vientre. No de dónde sale, de dónde proviene. Dice la Torah que ¿qué es un hijo? La expansión de uno en otro cuerpo.
Dice la Cábala, ¿qué es un hijo? El potencial no desarrollado tuyo en otro cuerpo. Repito, el potencial no desarrollado tuyo en otro cuerpo. Por eso, lo normal tiene que ser que los hijos sean mejor que los padres. Y si los hijos no son mejor que los padres, hay un cortocircuito generacional a nivel de educación. Porque mi hijo tiene el potencial que yo no puedo desarrollar. Y ese potencial que yo no puedo desarrollar viene de mi subconsciente y se transmite cuando el hombre saca el semen de su cuerpo. Por eso el ser humano puede, sin tocarse los genitales, solamente con el cerebro, producir pérdida de semen. Porque el semen viene directamente del cerebro. Y por eso la Torah cuida tanto lo que la persona debe pensar. Y ni que hablar en el momento que debe concebir a un hijo. ¿Dónde está tu cabeza? Hoy un alumno me preguntó, ¿cómo haces con tus hijos? Porque los míos son intomables. Y yo le di diferentes características, pero una de las características que le di a nivel de educación es, hay que ver, y no se lo dije en chiste, hay que ver qué pensaste cuando lo estabas concebiendo. Y ahí la mujer que No. ¿Qué pensaste cuando lo estabas concebiendo? Que sería lo mismo que le preguntaría a una alumna, ¿dónde está la cabeza? Porque el hijo proviene del cerebro. La Neshama, el alma judía, viene del cerebro divino. Que el cerebro divino es ilimitado, es incomparable al cerebro humano, que es limitado. No nos tiene que sorprender que diferentes cráneos a lo largo de la historia sean yehudim, judíos, en un porcentaje ridículo frente a la realidad de la cantidad de judíos que somos. 0.2%. ¿Por qué? Por algo muy simple. Nosotros como yehudim tenemos un alma divina que nos conecta con una dimensión. Presten atención. Un alma divina que nos conecta con una dimensión que trasciende el cerebro normal con el cual nos manejamos y que nos conecta con el infinito. Si humanamente hablando no utilizamos ni el 1% de lo que es el cerebro humano, divinamente hablando, ¿dónde estamos parados? Cuando uno hace algo incorrecto, en la Torah se llama Hilul. Por ejemplo, profanás Shabbat, se dice Hilul Shabbat. Por ejemplo, haces algo públicamente, que la gente te conoce que sos judío, y haces algo feo delante de otros seres humanos, se dice Hilul Hashem. Estás profanando el nombre de Dios. La palabra Hilul viene de la palabra halal. ¿Saben lo que es halal en hebreo? Agujero. No somos conscientes de quiénes somos. La Torah dice, no juzgues al otro hasta que no estés en lugar de él, porque vos nunca podés saber cómo vos actuarías en esa situación, porque no te conoces a vos. Las personas en la vida corriente pensamos en nuestra fantasía que nos conocemos. Y si vos parás en la calle a cualquier persona y te dice, vos te conocés, por supuesto, vos no me voy a conocer. El ser humano no se conoce. Dice la Torah, no creas en vos hasta el día de la muerte. ¿Por qué?
porque no sabes cómo puedes actuar. Y por eso la Torah está llena de constantemente sí, no, sí, constantemente. ¿Por qué? Porque el yehudí tiene la fuerza, el judío tiene la fuerza interna de poder hacer, desarrollar y lograr lo que nadie tiene. Y por eso seguimos existiendo. Y hasta hoy en día pueden pasar tremendas masacres en el mundo que en la ONU no se hablan. Pero la cosa más chiquita que pasa en Israel, ya somos los desgraciados más grandes que hay. No es casualidad. Esa fuerza está comparada a qué? A que vos quieras agarrar un lugar completamente no habitable y sin herramientas lo vuelvas habitable. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces para que una planta sobreviva sin agua, sin tierra, sin aire, sin sol, sin nada? ¿Existe? Se pudre en los 2 días. Ese es el pueblo judío en el mundo. Sobrevivimos sin ninguna herramienta. ¿Por qué? Porque no somos parte de la creación, somos parte del Creador. Y esto está encerrado ¿en dónde? Esto está encerrado en la letra Aleph de la Torah. La Aleph. ¿Cuál es la Aleph? La primera letra del abecedario. ¿Qué valor numérico tiene? 1. Shema Israel Hashem Elohenu Hashem Echad. ¿Qué es la letra Aleph? Una ayuda arriba, una ayuda abajo y la Vav en el medio. La ayuda arriba es Hashem. Es chiquitito, pero no lo podemos entender. Que su nombre comienza con Yud. La ayuda abajo es el Yehudí, Israel, que su nombre comienza con la Yud. Somos los más chiquititos, pero nadie puede entender cómo sobrevivimos. Y la Vav, que está torcida en el medio como una mezuzá, representa, ¿qué valor numérico tiene la Vav? Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav, 6. ¿Qué pasó el día 6? De Sivan, Dios entregó la Torah. Es decir, que el Yehudí tiene, a través de la conexión divina con Dios, con la Torah, una fuerza que nosotros mismos como seres humanos no la podemos entender. Lo que sí podemos saber es que tenemos una fuerza divina que se expresa en el cerebro, porque de la misma manera que un hijo viene de un padre, nosotros venimos de Dios, de una dimensión de inteligencia divina no entendible. Y por eso, cuanto más actuamos con razonamiento, más nos alejamos del verdadero cerebro. Si voy a una escuela y escribo en el pizarrón la palabra cerebro, cualquier chico va a poner igual entender. Porque esto es lo que, razonalmente hablando, estamos acostumbrados. Miren, la Torah que dice, no, cerebro, cráneo, viene de la palabra aquello que está más allá del cerebro. La meta del cerebro no es solamente mirar para abajo y modificarme como persona. Para la Torah, que vos te modifiques como persona, no existe que no lo hagas. Si vos viniste al mundo y te morís a los 120 años igual de como naciste, es como que no estás, porque no cambiaste. Sos el mismo animalito que naciste. ¿Cómo se dice hijo en hebreo? Ben. ¿Saben qué valor numérico tiene? 52. ¿Saben cómo se dice animal en hebreo? Behemá. ¿Saben qué valor numérico tiene? 52. Porque un bebito es como un animalito. Si no le das de comer llora, hay que cambiarlo, hay que limpiarlo. Si vos te vas del mundo igual que como naciste y no te modificaste como persona, un animalito. La meta del cerebro no es solamente
La meta del cerebro es entender que hay más allá de él. Y esa fuerza divina que proviene del alma es con la cual vivimos adentro nuestro y es la que nos permite existir como pueblo judío. Por ende, hay menos inertes que vegetales. Hay menos vegetales que animales. Hay menos animales que seres humanos. Hay menos seres humanos que Yehudim. Hay menos judíos religiosos que judíos no religiosos. Hay menos judíos religiosos exigentes que judíos religiosos no exigentes. Hay menos judíos religiosos exigentes, coherentes y verdaderos con su vida que menos judíos religiosos existentes y no coherentes con su vida. A medida que vamos disminuyendo la cantidad numérica, más complejo es. Acá hay personas de diferentes edades, mayores y menores. Nunca es tarde, no importa la edad que tenés. Toma conciencia de qué es lo que hiciste y qué es lo que hiciste acorde a lo que sos. Si una persona tiene la fuerza de ser doctor y trabaja como barrendero, no porque ser barrendero es algo ofensivo, pero es porque no está utilizando su potencial como debe ser. Para el otro es un pecado. ¿Por qué? Si no hizo mal a nadie. Porque tiene un potencial que no lo utiliza. Y es acá la reflexión a donde yo quiero llevar a cada uno. ¿Somos conscientes de quiénes somos? Yo voy a dejar esto en pregunta. En Shavuot, el día de la entrega de la Torah, que se estudia toda la noche, en la primera conferencia que se va a dar, que la voy a dar yo, la conferencia se llama Si amo a Dios o me amo a mí. Y esto es el equilibrio, si somos conscientes de quiénes somos o quiénes no somos, y en base a eso, cuán cerca o lejos estoy de la verdadera inteligencia de lo que es la inteligencia judía. Muy buenas noches para todos.